Bienvenidos a esta introducción o primer episodio de Serie Balón. Un espacio para hablar del fútbol mucho más allá del juego, sino en cómo impacta en nuestra vida y en nuestra mentalidad. Soy Guillermo Tomasevich, tengo 38 años, exjugador de fútbol profesional, coach, entrenador, pero sobre todo alguien que ya transitó, que ya recorrió el camino y sabe lo que es enfrentarse a los altibajos en las emociones que se pueden presentar dentro del fútbol. Hoy quiero compartirte un pedazo de mi historia y no es para hablar de mí, sino porque considero que tiene aprendizaje el cual puede servirte en tu camino. Porque el fútbol no solo se juega en la cancha, se juega en nuestra cabeza, desde nuestras emociones, de la forma que interpretamos lo que nos pasa. El 2018 tomé la decisión de alejarme del fútbol profesional y no fue por una lesión, más bien tenía un contrato amplio de más de 2 años y medio y lo que sucedió fue que en ese momento tuve una lesión mental y como me dijo en algún momento un compañero mío del equipo, realicé un suicidio deportivo. Le perdí la inocencia, lo que me imaginaba que era el fútbol cuando empecé este camino. Empecé a culpar todo el entorno del fútbol, a los dirigentes, periodistas, a los jugadores, entrenadores, pero ahora me doy cuenta que en ese momento yo no tenía las herramientas como para poder enfrentar las emociones a las cuales me estaba enfrentando en el 2018. Sin temor a equivocarme, puedo decir que el 70% de los clubes profesionales de fútbol no contaban con un departamento de psicología o de gestión emocional que ahora yo sé que ya existen en algunos clubes. Sin embargo, en esa época yo no tenía a quién voltear para conversar o para reflexionar lo que me estaba sucediendo en ese momento. Y me alejé creyendo que el fútbol me había fallado. Pero en realidad fui yo el que no supo manejar la situación que me ocurría en ese momento. Y es así que 1 año y medio después de esta decisión, tomo otra decisión de ir a terapia. En ese transcurso de 1 año y medio, ya el haberme retirado de la forma que me retiré del fútbol me causó mucha frustración o desgastes dentro de mis relaciones diarias con mi esposa, con mis hijas, con mis padres, con todo el entorno que yo tenía. Porque al final del día nosotros podemos exteriorizar tal y cual como somos por dentro. Como es adentro, es afuera, claramente. Yo en ese momento no tenía tranquilidad, no tenía paz, estaba en un momento de depresión y tomé la decisión de ir a terapia y considero que fue una de las decisiones más importantes. Aprendí 2 cosas básicamente. Una, que uno no puede tener acción sobre lo que no está dentro de su control, dentro de su periferia de acción, digamos. Yo no puedo controlar lo que piensan o lo que dicen los jugadores, los técnicos, menos lo que opinan los periodistas. Sin embargo, sí puedo controlar mi manera de pensar, cómo enfrento las situaciones, desde qué perspectiva veo las situaciones que me suceden y sobre todo también puedo entrenarme bien, alimentarme bien y esas acciones va a hacer que en el futuro corto o largo cambie mi realidad. Cuando uno ya empieza un cambio por dentro, no necesariamente se ve reflejado rápidamente por fuera, es todo un proceso. Eso aprendí como lección número 1 y como lección o mensaje número 2, sabía que tenía que esta herida de la forma que me había retirado del fútbol no podía quedarse así. Tenía que reconciliarme con el fútbol, pero sobre todo con mi esencia, conmigo mismo, con mi ser. Y es ahí donde hace 2 años aparece la Copa Perú. Desde el escalón o desde el primer escalón para llegar al fútbol profesional, desde el amateur, desde la liga distrital, empecé a jugar. Jugué 2 años, uno en Cusco y otro en Lima. La verdad fueron 2 años hermosos donde viví el fútbol desde otra perspectiva, desde otra conciencia y quizás sí, el fútbol te manda las mismas emociones, ¿no? De alegría, tristeza, frustración. Pero en estos 2 últimos años y gracias a la terapia ya abordaba estas situaciones desde otra perspectiva que me hizo disfrutar muchísimo este periodo. Y no solo eso, sino que también siento que me dio una misión, una visión diferente, que era justamente esa, ¿no? De acompañar a jóvenes deportistas en este camino. El volver a jugar sin reflectores, sin grandes logísticas alrededor de un partido de fútbol como sucede en Liga 1, me ayudó a trabajar desde la humildad, a domar y a entender mi ego y sobre todo a recordar por qué me enamoré de este hermoso deporte. De León de Huánuco. Aprendí que el fútbol no solo había sido mi carrera personal, sino que había sido un medio de transformación, un vehículo
que te ayuda en tu transformación personal. Y es por eso que nace Ser y Balón, un canal donde no solamente hablaremos de fútbol, sino hablaremos de herramientas que me hubiesen gustado tener a mí en su momento cuando estaba iniciando o transitando la carrera del fútbol, para poder gestionar emociones y poder enfrentar el camino desde otra conciencia y otras perspectivas. Hablaremos de temas de cómo manejar la presión y la frustración dentro del deporte, qué significa realmente vivir con disciplina y también qué significa tener una mentalidad fuerte que nos ayude a afrontar los momentos difíciles que tiene no solo el deporte, sino la vida en general. Hablaremos sobre nutrición, entrenamiento físico, táctico, comprensión del juego, pero sobre todo nos enfocaremos en la parte que siento que es más importante, la mentalidad, la actitud, porque sí hay una fórmula, que existen varios estilos de esta fórmula, digamos, ¿no? Pero yo, aplicada al fútbol, la entiendo o se las quiero transmitir de esta forma, ¿no? Que el talento suma, la capacidad física suma definitivamente, tu táctica o el entendimiento del juego va a sumar, pero a todos estos, los que los potencia o los multiplica es la actitud, la mentalidad con cual enfrentas el camino que estás recorriendo. Eso quiere decir que si yo soy un jugador técnicamente de 8, técnicamente o tácticamente de 5, tengo una capacidad física de 10, pero llego al entrenamiento, al partido, o transcurro mis días con una actitud 0, todo eso lo multiplico y mi rendimiento o lo que yo puedo dar va a ser nulo. Todo lo contrario, con un jugador que quizás su talento, en la capacidad física sean 3, 4, 3, pero tiene una actitud o una mentalidad de 8 o 9, ¿se imaginan cómo potencia todo su rendimiento físico o su rendimiento como deportista en general y también en la vida? Como dicen algunos amigos míos, en el fútbol ya está todo inventado, y es así. Yo no vengo con verdades absolutas, vengo con aprendizajes, con aciertos y con errores que considero que pueden ser herramientas que te puedan ayudar en tu propio camino. Y esto ha sido un poco la introducción o el primer capítulo de Ser y Balón, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. A los futbolistas no se trata de qué tan lejos llegas, sino realmente se trata de en quién te conviertes en este proceso. Y para los padres que están transitando este camino con sus hijos, su apoyo es fundamental, y que entiendan que el fútbol o el deporte puede ser una herramienta de transformación personal si se acompaña de la manera adecuada. Bueno, y para cerrar la introducción de Ser y Balón, quiero pedirte por favor, si te ha hecho ruido, si te ha gustado el mensaje, el contenido, que te suscribas, lo compartas, y de esa manera me ayudarás a que podamos llegar a más chicos que también están transitando este camino del deporte, del fútbol, y podamos llevarles herramientas que los ayuden a disfrutar el proceso. Nos vemos en la siguiente.